Hola, muy buenos días. A nosotros nos tocó exponerles el tema de ciclos de refrigeración, los componentes del ciclo de refrigeración industrial. Los componentes básicos del ciclo de refrigeración son los siguientes: el compresor. Su función es la de comprimir los gases provenientes del evaporador, elevando con ello su presión y por tanto su temperatura. A la salida del compresor estaremos a una presión elevada y con una temperatura por encima del foco caliente, por lo tanto estaremos en disposición de que entre en el condensador. Existen diferentes tipos de compresores, siendo los más habituales en refrigeración los compresores de desplazamiento positivo, en particular los alternativos para bajas medias potencias y los de tornillo para medias altas potencias. El condensador es el elemento encargado de disparar la potencia calorífica absorbida en el evaporador y la potencia de compresión del compresor. Existen diferentes tipos de condensadores, destacando torre de refrigeración, sistemas abiertos y cerrados, condensador evaporativo y aerocondensador seco. La válvula de expansión. Su función es la de generar una caída de presión entre el condensador y el evaporador. A la válvula de expansión únicamente le puede llegar líquido, por lo que es habitual encontrar un recipiente de líquido a la salida del condensador, para asegurarnos que no exista presencia de gas en la entrada de dicha válvula. El objetivo de este componente es abastecer al evaporador con la cantidad de líquido necesario para tener una buena eficiencia y proteger al compresor contra posibles daños. El evaporador es el elemento encargado de absorber la energía térmica del medio a enfriar, aprovechando el cambio de estado de líquido a gas. Calor latente. Habitualmente son intercambiadores de tubo de estado de líquido a gas. Calor latente. Habitualmente son intercambiadores de tubo y aleta. Ventilación forzada. Existen numerosas estructuras en función de su aplicación, siendo las más habituales: evaporador cúbico, evaporador doble flujo o plafón, evaporador de bajo perfil, evaporador mural. Ciclo de refrigeración. ¿Qué es el ciclo de refrigeración? El ciclo de refrigeración consiste, gracias a un conjunto de elementos, en absorber calor del medio que deseamos que sea refrigerado y transferir este calor posteriormente al ambiente mediante la circulación de un fluido refrigerante generado mediante un trabajo. Este fluido refrigerante consta de unas características u otras en función del seleccionado, lo que le transfiere unas cualidades más o menos ventajosas a la hora de transmitir energía en unas determinadas condiciones de presión y temperatura. La refrigeración industrial es uno de los grandes cimientos de nuestra sociedad mediante la producción de frío, es decir, gracias al proceso consiste en bajar o mantener temperatura de un producto o espacio. Es posible el transporte y conservación de productos perecederos, así como una ingente cantidad de procesos industriales fundamentales para nuestro día a día. Tipos de ciclos. El modo más utilizado para el enfriamiento artificial de espacios cerrados se consigue mediante los métodos de compresión y de absorción. El método para compresión es el más utilizado, puesto que el método por absorción solo se suele utilizar cuando hay una fuente de calor residual o barata, como en la regeneración. ¿Dónde encontramos el sistema de refrigeración industrial? La aplicación de refrigeración industrial generalmente se usa en lugares para el almacenamiento y conservación de alimentos, procesamientos de lácteos, producción de bebida e industria cárnica.
Funcionamiento del ciclo de refrigeración industrial. De forma muy sintetizada, el funcionamiento del ciclo de refrigeración industrial es el siguiente. Es el fluido refrigerante aspirado por el compresor hasta la presión de condensación. En este proceso aumenta su presión y con ella su temperatura por encima de las condiciones ambientales. Para que sea factible este proceso se requiere de un consumo eléctrico que permite esta compresión mecánica. Una vez el refrigerante se encuentre en la presión de alta, pasa al condensador. Es necesaria una diferencia de temperatura entre el foco caliente y la temperatura de evaporación. En función de esta diferencia, así como de los materiales del intercambiador, tendremos un equipo de uno u otro tamaño. En el condensador, el fluido pasa de estado gaseoso a estado líquido, disipando este calor al exterior. Este líquido de alta presión que sale del condensador entra en la válvula de expansión, que es la encargada además del control de caudal en el sistema de reducir la presión del refrigerante mediante un estrangulamiento hasta la presión de evaporación, también llamada presión de baja. En el evaporador se observa el calor de media. Al enfriar aprovechando el calor latente, existe en el camino de fase en este líquido a gas. Es necesario del mismo modo que en el condensador un salto térmico entre foco frío y la temperatura de evaporación para que exista transferencia de calor. Una vez que el refrigerante sale en estado gaseoso del evaporador, volvemos a entrar al compresor empezando de nuevo el ciclo. Las encontramos en industrias alimentarias, transporte y distribución de alimentos, medicina y salud, industrias químicas. En industria alimentaria la usan para tareas de conservación de alimentos, maduración de productos, procesado de alimentos precocinados, industrias cárnicas y lácteos, entre otras cosas. En transporte y distribución de alimentos es fundamental no romper la cadena de frío para preservar las características de los productos refrigerados. En medicina y salud es de vital importancia en muchos procesos sanitarios. A modo de ejemplo, en industrias químicas, en este sector suelen ser necesarios los gases a presión a temperatura, especiales en la fabricación de orgánicos, inorgánicos, pigmentos, plásticos, fibras, productos químicos. En generación de energía, en ocasiones la generación de energía eléctrica se hace a través de equipos de combustión interna, para lo que es necesario sistemas de refrigeración específicos.